Rajoy dice ahora que el rescate bancario ha sido tremendamente dañino para España porque responsabiliza al Estado de los riesgos de los bancos. Lo ha dicho en su intervención a puerta cerrada en la cumbre del G20. Europa ya le ha contestado, le ha dicho que legalmente no es posible inyectar dinero solo a los bancos. La opinión actual de Rajoy es radicalmente distinta a la que emitió el domingo posterior al rescate, cuando dijo en su comparecencia que el crédito a los bancos era muy positivo. Yo estoy muy satisfecho, creo que hemos dado un paso muy decisivo en uno de los temas más complejos, como es el del sistema financiero y la posibilidad de que vuelva el crédito. Porque yo quería una línea de crédito para resolver un problema muy importante que está ahí, que todo el mundo sabe que existe. Y ya le digo que lo hemos resuelto a satisfacción. Entonces me dice, si esto es tan bueno, ¿por qué no se hizo antes? Pues ya me gustaría a mí saberlo. Hola, buenas tardes. Rajoy aseguró que él había sido el que había presionado a Bruselas para forzar el rescate bancario y afirmó que era la mejor solución y la salvación para el euro. Eso lo dijo un día después de anunciarse el rescate. Pues bien, anoche se rectificó a sí mismo. En la reunión del G20 aseguró que obligar al Estado a responder por los bancos ha sido tremendamente dañino. El Eurogrupo le acaba de contestar que no es posible inyectar dinero directamente a los bancos. Rajoy se ha estrenado en la cumbre del G20 en tercera fila, pero en el centro de la polémica. El presidente ha tenido un súbito cambio de opinión en Los Cabos. Si hace una semana el rescate europeo a la banca española le parecía una bendición, Yo estoy muy satisfecho, que lo hemos resuelto a satisfacción. Desde luego es muy bueno para España. hoy, según ha dicho a puerta cerrada, los líderes lo ve de manera muy diferente. Vincular riesgo bancario y soberano ha resultado ser tremendamente dañino. Lo que le preocupa al presidente es que si el dinero europeo lo reparte España a través del FROB, la inyección cuente como deuda pública y mine aún más la confianza en nuestro país. Rajoy parece haberse dado cuenta al desembarcar en clima tropical, pero la oposición denuncia que no es nada nuevo. Tan solo 9 días ha durado la mentira del presidente del Gobierno en su comparecencia el pasado domingo. Lo que intenta ahora Rajoy es convencer a Europa de que le dé el dinero a los bancos directamente y sin pasar por España. Pero nuestros socios se niegan y eso nos pone en problemas. Si la ayuda va directamente al FROB, la ayuda va a España, lo que significa que la deuda de España aumentaría un 10% más. Es España quien tiene que devolver esa deuda. Esto hace que la inestabilidad aumente muchísimo, que España, que está en una situación de debilidad enfrente de los mercados, esté aún más débil todavía. El presidente ya es por fin consciente de ello y por eso intenta darle esquinazo a las exigencias extranjeras. Bueno, lo decían los expertos, efectivamente no hay tregua para España en los mercados. Hoy nuestro país ha tenido que pagar el interés más alto de los últimos 15 años para que los inversores nos presten dinero. Laura López, buenas tardes. Por mucho que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría diga que la prima de riesgo no influye en la deuda, hoy los hechos le han quitado la razón. De hecho, ha quedado claro en las últimas subastas que si sube la prima de riesgo hemos tenido que pagar más por lograr esa financiación. En la subasta del Tesoro de hoy, aunque hemos tenido una demanda mejor de la esperada, hemos tenido que pagar hasta un 5% por las letras a 12 y 18 meses. Es un porcentaje que no teníamos que pagar desde hace 15 años. Hoy la prima de riesgo sigue en niveles máximos, aunque se relaja con respecto a ayer. En estos momentos está en los 558 puntos. El bono no baja de ese nivel crítico del 7%, pero la bolsa nos da un respiro. Hasta ahora sube en torno al 1,5% y encabeza las ganancias con respecto al resto de bolsas europeas. España ha demostrado hoy que sigue teniendo acceso a los mercados, pero a un coste muy alto. La prima de riesgo no encarece la deuda para el Estado. Hoy, con la subasta del Tesoro, ha quedado demostrado el sinsentido de esas palabras. Hace un mes, con la prima en los 484 puntos, nos financiamos a casi el 3%. Hoy, situada en los 570, el interés se ha elevado hasta el 5%, un 69% más. Si nos cuesta más o tenemos que pagar más intereses por nuestras deudas, tenemos menos dinero disponible para otras cosas. Estamos en el momento más tenso para la deuda pública en los 2 últimos años. Por eso el Gobierno busca alternativas.
Ya hace mucho tiempo que España no es dueña de su destino. El presidente sacó pecho en Bruselas fijando un déficit del 5,8% para España sin consultar con nadie. No se la he contado a los presidentes ni a los jefes de Estado, ni tengo por qué hacerlo. Esto es una decisión soberana que toman los españoles. Pero después le bajaron los humos desde Bruselas y el Ejecutivo tuvo que rectificar entonando aquello de donde dije digo. Nos acabamos de comprometer en nuestro programa de estabilidad, que es reducir el déficit público hasta el 5,3% este año. Han sido numerosas las ocasiones en las que el Gobierno ha insistido una y otra vez que España no necesitaba rescates. No va a haber ningún rescate de la banca española. Y en absoluto vamos a acudir al fondo de rescate. Y hace tan solo 24 horas la secretaria de Estado de Presupuestos también daba un no rotundo. No, rotundamente no. ¿Es falso? Falso. Sí. No necesitamos ser rescatados. No necesitamos ser rescatados. Una negación que Soraya matizaba tras el Consejo de Ministros. No hay decisiones tomadas en ningún sentido por cuanto hay que respetar el procedimiento y conocer primero las cifras. Ahora queda saber cuánto dinero dice España que necesitan los bancos. La cifra se conocerá en menos de 2 semanas cuando estén listos los informes de las auditorías en marcha sobre la banca española. Una dosis de realidad frente a las negaciones del Gobierno. Sobre el euro. Tantas veces como Rajoy habla del euro, evita el término rescate. Y eso que la oposición se emplea a fondo. Dígalo conmigo, rescate. Rescate limitado, rescate financiero, rescate light, rescate maravilloso, pero rescate. Y si tiene alguna sugerencia que hacer, en positivo, y digo, solo si la tiene, pues se lo agradecería muchísimo. ¿Qué piensa usted del rescate, señor Rajoy? La Unión Europea va a prestar 100.000 millones de euros, esos 100.000 millones de euros van a ser utilizados por los bancos hasta un máximo. ¿Cómo va a asegurar el Gobierno que el Parlamento pueda cumplir las funciones ante esta situación de rescate? Estamos fortaleciendo los bancos con provisiones que los dejarán probablemente mejor que muchos de otros países europeos. El Gobierno va camino de llegar al punto en el que nadie pueda rescatarle del rescate. Estamos. El Gobierno sabe perfectamente a dónde va. Pero esa no es la impresión que están dando al común de los mortales. Solo sabemos que habrá hasta 100.000 millones de euros. El resto son rumores, desmentidos y contradicciones. Primero nos dijeron que afectaría al déficit. Los intereses irán a déficit. Después que no. Esto no afecta en absoluto al déficit público. Niegan sin descanso que el rescate traiga consigo condiciones. Las condiciones son para los bancos. Pero incluso gente de su partido ha dicho lo contrario. Nos van a obligar a suprimir algunas desgravaciones, como la desgravación a la compra de vivienda. Normal que mucha gente piense lo que Rubalcaba dice. Todo esto ha sido un desastre de gestión. La Unión Europea también entra en este baile. Habla de cerrar los bancos inviables no sistémicos. No mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos exigibles. Pero esto tampoco entra en los planes del Gobierno. Entonces, ¿es una hipótesis probable? Pues no. También dijeron que nadie vendría a controlarnos y el ministro de Finanzas alemán lo desmintió. Habrá una troika que se encargará de controlar con precisión que el programa se cumple. 5 días después de anunciar el rescate, da la sensación de que nadie sabe nada definitivo, ni Rajoy ni Bruselas. Y hoy hemos visto al presidente del Gobierno y al ministro de Economía juntos en Zarzuela. Allí el rey les ha felicitado por el rescate. Una enhorabuena a cada uno por el resultado de las negociaciones con Europa este fin de semana. Ha sido justo antes de la toma de posesión de Luis María Linde como nuevo gobernador de Banco de España. Aguanta, no somos Uganda. Con este mensaje al móvil animó Mariano Rajoy a su ministro de Economía durante las negociaciones con el Eurogrupo. Así lo publica hoy el diario El Mundo, que también cuenta que de Guindos llegó a amenazar con las consecuencias de que cayera España, la cuarta economía de la eurozona. Condiciones estresadas al respecto. Muchísimas gracias. El ministro Luis de Guindos terminaba el sábado satisfecho. Se sentía el ganador de una reunión infernal. Según El Mundo, a las 4 de la tarde se puso a hablar con sus homólogos europeos. Hubo dos que nos apoyaron. Francia e Italia estaban a favor de crédito a los bancos con buenas condiciones de pago y sin imponer nuevos recortes. Enfrente los más duros: Holanda, Finlandia, Austria y Estonia. El tira y afloja se enquistó. De Guindos se lo dijo a Rajoy y el presidente le mandó un mensaje claro al móvil. Aguanta, somos la cuarta potencia de Europa. España no es Uganda.
Uganda, ese país que no somos y que crece en los últimos años en torno a un 5%. El caso es que Rajoy estaba dispuesto a aguantar, así que el ministro lanzó un órdago. Si ustedes quieren forzar el rescate de España, vayan preparando 500.000 millones de euros y otros 700.000 para Italia, que tendrá que ser rescatada después de nosotros. Bueno, ese es un órdago a vida o muerte, marcaba el suicidio de político del gobierno. Silencio, tensión, rescate sí, rescate no, y entonces Alemania y el Banco Central Europeo se alinearon con España y se rebajaron las condiciones a nuestro país. Quizá por todo esto, 24 horas después, Rajoy sorprendía al negarse a hablar de rescate y al hacerse el fuerte. A mí nadie me ha presionado. Ahora, no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo. La estrategia de España fue clara y no era la primera vez que la oíamos. Que los máximos interesados son los tenedores de esa deuda eterna en que a España le salga bien. ¿O es que no quieren cobrar su deuda? Y así fue como el presidente llegó a tener ganas de fútbol. Debemos mucho más, pero podía haber sido peor. En la prensa internacional muchos medios destacan el intento de Rajoy de ni siquiera pronunciar la palabra rescate. Señalan que el gobierno lo haya querido vender en España como una victoria. Pero las portadas empiezan a cambiar cuando, como dice The Guardian, la subida en la apertura de la bolsa se empieza a frenar. En Alemania han acogido bien el rescate, aunque se mantienen en la alerta hasta conocer la letra pequeña.